Hola, hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies planas. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 4.18 del Robert Mock, sexta edición. Es el cuarto ejercicio cuya solución voy a proponer. Pero antes, acá les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesoría. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp y a través de esta dirección de correo electrónico se pueden comunicar por email. Lo primero que voy a hablar es sobre el esquema o sobre la figura que se nos presenta, y es que hay varios puntos importantes o interesantes. Deseamos la fuerza que está ejerciendo el aceite sobre la superficie AB. Acá tendríamos lo que viene a ser la superficie AB. Debo recordar que como se me presenta una vista de perfil, yo solamente estoy viendo una cara de lo que viene a ser un depósito que contiene aceite. Pero voy a detallar lo que viene a ser esa superficie AB. En esa superficie AB hay un pequeño triángulo y voy a trazar lo que viene a ser el lado AB. Este vendría a ser el lado AB. Entonces este viene a ser el punto A y este viene a ser el punto B. De hecho, conozco esta altura que está allí señalada. Esta altura tiene un valor de 8 pulgadas. Lo que voy a hacer es construir un triángulo o terminar de construir el triángulo, donde a este vértice lo voy a llamar el vértice I. Para mí ese va a ser el triángulo ABI. Tengo un pequeño triángulo que está dentro de ese triángulo. En este caso sería o es algo aproximadamente así. Y tiene la característica de que este lado tiene un valor de 4 y este lado tiene un valor de 3. ¿Para qué voy a utilizar el triángulo? O el triángulo pequeño, ¿no? Lo que sucede es que yo voy a necesitar lo que es la longitud del lado AB, porque debo recordar que allí es donde se encuentra la superficie sobre la cual deseo determinar la fuerza que está ejerciendo el aceite. Entonces me conviene determinar lo que viene a ser la longitud de este lado AB. Para ello voy a emplear el triángulo pequeño, basándome en lo siguiente. El ángulo θ que tengo acá es el mismo ángulo θ que está aquí en el triángulo pequeño. A través del triángulo pequeño puedo determinar ese ángulo θ y utilizarlo con el triángulo grande para determinar la longitud del lado AB de la siguiente manera. Yo puedo plantear, y voy a hablar del triángulo pequeño, la tangente de θ como cateto opuesto. El cateto opuesto en el triángulo pequeño es 4, es el cateto opuesto al ángulo θ. Y el cateto adyacente sería 3. La tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En base a esto puedo determinar el valor del ángulo θ. El ángulo θ será igual a la tangente inversa de 4/3. Al sacar esta cuenta voy a obtener un valor aproximado de 53,13 grados. Una vez que yo tengo el valor del ángulo θ, entonces es posible para mí determinar lo que viene a ser el valor de la longitud del lado AB. En este caso, el cateto opuesto al ángulo θ tiene un valor de 8 pulgadas. Entonces yo voy a colocar 8 pulgadas que va a ser el cateto opuesto y estaría hablando del triángulo grande. AB, que debe ser la longitud del lado AB, sería la hipotenusa, y esto va a ser igual al seno de θ, o lo que es lo mismo al seno de 53,13 grados. De acá puedo despejar lo que es la longitud del lado AB. La longitud del lado AB será 8 pulgadas sobre el seno de 53,13 grados. Una vez que saco esta cuenta, obtengo que la longitud del lado AB tiene un valor de 10 pulgadas. Y así, con ayuda del triángulo pequeño, he determinado que viene a ser la longitud AB del triángulo grande. Eso con respecto al lado AB. Lo segundo que voy a detallar de la figura es una pequeña abertura que se me está enseñando acá. Esto que se encuentra acá es una abertura, es decir, por allí está entrando el aire. Eso quiere decir que la superficie libre del líquido, que es esta que está acá, esta es la superficie libre, se encuentra sometida a la presión atmosférica o a la presión del ambiente. Debo recordar que esto es importante porque lo primero que yo necesito plantear es la magnitud de la fuerza que está ejerciendo el aceite sobre la superficie, es decir, lo que comúnmente se conoce como fuerza resultante o fuerza promedio. Es igual a la presión sobre el centroide de la superficie multiplicada por el área de la superficie que está mojada o bañada por el fluido. Y la presión sobre el centroide de la superficie yo siempre la planteo como P sub 0 más gamma por HC. Entonces, ¿quién es P sub 0? P sub 0
es la presión que puede estar ejerciendo un gas que se encuentre contenido encima de la superficie libre del líquido, diferente al aire. Como yo tengo una abertura, y eso quiere decir que la superficie libre está expuesta al ambiente, entonces no hay ningún gas confinado encima de la superficie que ejerza una presión. La única presión que ejerce la superficie, que soporta la superficie libre, es la presión de la atmósfera. Pero les recuerdo que esta se anula porque la superficie se encuentra abierta al ambiente también por la parte inferior. Por lo tanto, como la presión atmosférica actúa por la parte superior y por la parte inferior, se anula. Así que la única presión que voy a tener sobre el centroide viene dada por el peso específico, en este caso del aceite, por HC. También les recuerdo que esta es una presión que se mide o está medida en la escala manométrica. Por eso es importante considerar esa abertura de allí. De hecho, también es importante porque yo necesito ubicar la fuerza. Para ubicar la fuerza voy a ubicar lo que se conoce como centro de presión. El centro de presión es el punto a través del cual cruza la línea de acción de la fuerza. Yo siempre lo ubico con respecto a un eje Y, y el procedimiento para trazar el eje Y ya lo voy a describir. Pero en este caso sería la ubicación del centro de presión con respecto al eje Y va a ser igual a la ubicación del centroide con respecto al eje Y más gamma por el seno de tita por el momento de inercia con respecto al eje centroidal X de la superficie sobre la fuerza resultante. Les recuerdo que esta es una ecuación general, pero en esta ocasión, como se encuentra la superficie libre de líquido o de fluido expuesta al ambiente, yo puedo utilizar una ecuación particular que establece que la posición del centro de presión con respecto al eje Y es igual a la posición del centroide con respecto al eje Y más el momento de inercia con respecto al eje centroidal X de la figura sobre la posición del centroide con respecto al eje Y por el área. Puedo utilizar esta ecuación particular o puedo utilizar esta ecuación general, voy a obtener el mismo resultado, solo que la ecuación particular es como un poquito más pequeña. Para los que trabajan con el Robert Moog, en los ejercicios anteriores he hecho la aclaratoria, acá nuevamente la hago. El Robert Moog utiliza un eje, pero en este caso no es un eje Y, es un eje L. Eso quiere decir que las ecuaciones acá serían iguales, pero donde va Y debo colocar L. Esto es importante. Pero para trazar ese eje L se sigue el mismo procedimiento que para el eje Y. Es decir, es el mismo eje, lo único que tiene el nombre diferente. Voy a iniciar por los cálculos. Les sugiero siempre realizar los cálculos en el mismo orden. Lo primero que voy a hacer es determinar la presión sobre el centroide, que viene dada por el peso específico del aceite por HC. Y voy a determinar lo que viene a ser el peso específico del aceite. El peso específico del aceite, y hay un punto importante acá, yo tengo lo que se conoce como gravedad específica del aceite. En base a la gravedad específica del aceite, puedo determinar el peso específico del aceite. Lo único que tengo que hacer es multiplicar la gravedad específica del aceite, que es 0,93, por el peso específico del agua, que es 62,4 libras-fuerza sobre pie cúbico. Debo recordar que estoy trabajando en el sistema inglés, por eso debo trabajar en libra-fuerza y pie cúbico. Hay un punto importante también, es que todas las medidas, o casi todas las medidas, están en pulgadas. Para transformar lo menos posible, yo lo que voy a hacer es transformar esto de pie cúbico a pulgada, es decir, voy a establecer que un pie elevado al cubo equivale a 12 pulgadas elevadas al cubo. Y voy a trabajar el gamma, el peso específico, en libra-fuerza sobre pulgada cúbica. Al sacar esta cuenta me va a dar 0,03358 libra-fuerza sobre pulgada cúbica. Y les voy a hacer una pequeña aclaratoria. Si ustedes quieren trabajar con pie, no hay ningún tipo de problema. Ustedes pueden trabajar con pie y transforman todas las dimensiones que hay en la figura de pulgadas a pie. Yo voy a tratar de trabajar un poquito menos, entonces voy a trabajar con pulgadas. Ahora necesito plantear HC. Para plantear HC me voy a venir a la figura y voy a lanzar lo que viene a ser la proyección de la figura. Debo recordar que cuando no se me da la forma de la figura, yo voy a suponer que tiene forma rectangular. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pararme sobre el punto que empieza la figura o el punto extremo de la figura. Me va a parar sobre el punto B y voy a lanzar una línea perpendicular a la superficie. Luego me voy a parar sobre el otro punto donde termina la figura, en este caso sería el punto A, y voy a lanzar una línea perpendicular a la superficie.
y voy a construir lo que viene a ser un rectángulo. Eso quiere decir que estoy suponiendo que la figura en este caso tiene forma rectangular. Eso lo hago porque no se me indicó qué forma exactamente tenía la figura. Entonces quiere decir que esto que yo tengo acá, que estoy trazando en gris, viene a ser lo que se conoce como proyección de la superficie sobre la cual deseo determinar la fuerza, que en este caso estaría ejerciendo el aceite. Entonces la voy a colocar acá. Esta es la proyección. Ahora voy a ubicar lo que viene a ser el centroide sobre esa proyección. Como es un rectángulo, es bastante sencillo. Simplemente estaría a mitad de la base y a mitad de la altura. Prolongo esta línea de forma tal que toque a la superficie. Debo recordar que esta es una proyección, pero la superficie en realidad es la que se encuentra entre el punto A y B. Y acá estaría el centroide ubicado con respecto a la superficie. Una vez que lo tengo ubicado, puedo determinar HC. De hecho, puedo plantear las dimensiones de la superficie. Este punto es bastante interesante. Por ejemplo, tendría esta dimensión de acá. Esta dimensión de acá viene a ser el lado AB, la longitud del lado AB. Por eso fue muy importante determinar esta longitud. Yo la voy a llamar H y esa sería la altura del rectángulo. Y tiene un valor de 10 pulgadas. Y esta dimensión de acá es lo que comúnmente yo llamo ancho. Algunos libros suelen llamarlo largo o longitud. De hecho, este lo llama largo o longitud. Y establece que tiene un valor de 3,50 pies. Entonces acá sería W, yo lo llamo W por lo menos, y tiene un valor de 3,50 pies. Les recuerdo que este valor lo tenemos anotado aquí al lado. Acá está, longitud de 3,50 pies. Yo lo llamo ancho, yo lo llamo longitud. Bueno, una vez hecho esto, puedo lanzar lo que es HC. Debo recordar que HC es la altura de la columna vertical de líquido o de fluido que está soportando el centroide. Es decir, que me paro sobre el centroide y lanzo una línea, la voy a lanzar en color negro. Me paro sobre el centroide y lanzo una línea que llegue hasta la superficie libre de líquido. Y eso para mí es HC. Como podemos observar, yo necesito el valor de HC, pero estoy obligado a calcularlo por pedazo o por parte. Es decir, por ejemplo, el valor de este pedazo es de 14 pulgadas, que es el que tengo anotado acá. Pero tengo un valor desconocido, que sería este pequeño pedacito de aquí que yo voy a llamar X. Para determinar ese pedacito de allí, voy a utilizar el ángulo θ y lo voy a utilizar de la siguiente manera. El ángulo θ, dije yo que estaba acá. Ese ángulo θ se forma con la superficie, que en este caso está inclinada, y la horizontal. Acá tendría yo el ángulo θ. Aquí está la horizontal y aquí está la superficie. Entonces tienen el mismo ángulo θ. Tengo el valor de esta pequeña longitud. Debo recordar que AB mide 10 pulgadas. Pero en este caso yo estoy hablando del centroide y el centroide siempre se encuentra a mitad de la altura. Eso quiere decir que este pedazo tendría un valor de 5 pulgadas. Entonces, si yo construyo un triángulo de todas formas, aquí aparte, para apreciarlo un poquito mejor, supongamos que construyo el triángulo, acá ubico lo que viene a ser el ángulo θ, acá tendría este pequeño pedacito que tiene un valor de 5 pulgadas que va desde el centroide hasta el punto B, y este es lo que yo deseo calcular, que es X. Entonces, primero, ¿no? Puedo plantear HC como 14 pulgadas más X, que es lo que no conozco. Y en base al triángulo pequeño que estoy examinando o que estoy estudiando, puedo plantear el valor de X. X vendría a ser el cateto opuesto al ángulo θ sobre 5 pulgadas, que viene a ser la hipotenusa. Esto definitivamente debe ser igual al seno de θ. Por lo tanto, X será igual a 5 pulgadas multiplicando al seno de θ. El valor de ángulo θ lo tengo, de hecho, es 53,13 grados. Y de acá puedo obtener el valor de X. X tendría un valor de 4 pulgadas. Eso quiere decir entonces que definitivamente HC será 14 más 4 pulgadas. Así que tendrá un valor para HC de 18 pulgadas. He determinado lo que viene a ser el valor de HC y he determinado lo que viene a ser el valor del peso específico. Entonces,
Ahora lo que tendría que hacer es determinar la presión sobre el centroide. La presión sobre el centroide será 0,03358 libra fuerza sobre pulgada cúbica, multiplicando HC, que tiene un valor de 18 pulgadas. Y con esto voy a obtener una presión sobre el centroide de 0,604 libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Esto es lo que se conoce generalmente como PSI. Entonces, una vez que tengo la presión sobre el centroide, tengo que determinar el área de la superficie, que como pueden observar sería W por el alto. W está en pies, entonces sería 3,5 pies, lo voy a pasar a pulgada. 12 pulgadas equivalen a un pie, multiplicado por el alto, que tiene un valor de 10 pulgadas. Y en base a esto puedo calcular el valor del área. El área tiene un valor de 420 pulgadas al cuadrado. Una vez que tengo la presión sobre el centroide y tengo el área, entonces puedo determinar la magnitud de la fuerza que está siendo ejercida sobre la superficie por el aceite. Sería la presión sobre el centroide por el área. Entonces la presión sobre el centroide tiene un valor de 0,604 libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. Y el área tiene un valor de 420 pulgadas al cuadrado. Y con esto tengo la fuerza que está siendo ejercida sobre la superficie. Da aproximadamente 253,68 libras fuerza. Una vez que tengo la fuerza, tengo que ubicar la fuerza. Para eso tengo que determinar la posición del centro de presión con respecto al eje Y. Y para ello necesito la posición del centroide con respecto al eje Y. Ahora voy a lanzar el eje Y. Vamos a ir hacia la superficie. Para lanzar el eje Y debo recordar que me voy a colocar sobre la superficie y voy a lanzar una línea. Es decir, que voy a lanzar una línea que pasa a través del punto AB. Algo aproximadamente así, que cruza a través del punto AB. Luego, este va a ser mi eje Y. Y esta flecha indica, o esa punta de flecha indica el sentido positivo del eje Y. Luego voy a lanzar una línea que contenga la superficie libre de líquido o de fluido. Algo así. Donde se intersecta esa línea con el eje Y, voy a ubicar el origen del eje Y. Eso quiere decir que el origen del eje Y estaría acá. Y con respecto a ese origen, debo medir la posición del centroide. Es decir, voy a lanzar una línea así, que sea perpendicular, y voy a medir lo que sería esta distancia, que viene a ser la posición del centroide con respecto al eje Y. Ahora, hay una relación entre HC y Y sub C que viene dado a través de una ecuación que es bastante sencilla. De hecho, la ecuación establece que HC es igual a Y sub C por el seno de tita. Esa ecuación aparece en el video de teoría. Les recuerdo que tengo un video con la teoría sobre estos ejercicios. Es bastante interesante. Les recomiendo que lo vean. Bueno, en base a esta ecuación se deduce en base a la figura. Si nosotros observamos HC y Y sub C, y lo que viene a ser esta línea horizontal forman un triángulo. El ángulo θ estaría acá. Entonces, en base a un triángulo bastante grande que tendría como esquinas, lo que viene a ser el centroide, lo que viene a ser el punto O, y un punto ubicado acá, que lo puedo llamar, por ejemplo, punto J, un triángulo OCJ, un triángulo bastante grande, se deduce que HC sería el cateto opuesto al ángulo θ y Y sub C sería la hipotenusa, y de allí sale esta ecuación. Entonces, eso quiere decir que puedo determinar Y sub C si tengo HC, y de hecho así es, tengo HC, entonces puedo determinar Y sub C. HC es igual a Y sub C por el seno de θ. Por lo tanto, Y sub C es igual a HC sobre el seno de θ. HC tiene un valor de 18 pulgadas y θ tiene un valor de 53,13 grados. Entonces sería el seno de 53,13 grados. Así, finalmente obtengo que Y sub C tiene un valor de 22,5 pulgadas. Una vez que tengo el valor de Y sub C, lo único que tengo que determinar es el momento de inercia con respecto al eje centroidal X. Debo recordar que este es en base a la figura. Como tengo un rectángulo, debe ser la base, que en este caso es lo que yo llamé W o ancho, por la altura del cubo sobre 12. Entonces,
Y también hay un punto bastante importante. Les recuerdo que el eje centroidal Y, en este caso es este, y el eje centroidal de X, en este caso es este. Los ejes centroidales son ejes que pasan o atraviesan a través del centroide de la figura. Esto es bastante importante. Ahora, como estoy trabajando en pulgadas, entonces debo el W, que viene a ser el ancho, debo llevarlo a pulgadas, es decir, 3,5 pies por 12 pulgadas, que es un pie. Multiplicando a lo que viene a ser la altura debo recordarles que tiene un valor de 10 pulgadas, que es la longitud del lado AB que calculamos en la primera parte, entre 12. Y con esto obtengo un valor en pulgadas de 3500 pulgadas elevado a la 4. Una vez que tengo el momento de inercia, entonces ya puedo determinar la posición del centro de presión con respecto al eje Y. Sería Y sub C más el momento de inercia con respecto al eje centroidal X sobre Y sub C por el área. En este caso, Y sub C tiene un valor de 22,5 pulgadas más 3500 pulgadas a la 4 sobre 22,5 pulgadas, multiplicando al área, que tiene un valor de 420 pulgadas al cuadrado. Todo esto quedaría en pulgadas y me va a dar aproximadamente 22,87 pulgadas. Como pueden observar, la posición del centro de presión con respecto al eje Y quedó por debajo de la posición del centroide con respecto al eje Y. Esto siempre sucede en las superficies inclinadas. Esto es bastante importante acotarlo. Una vez que lo tengo que trazar o ubicarlo en la figura. Vamos a suponer que ese Y sub P se mide de acá y hasta acá. Entonces tendríamos, este va a ser Y sub P. Debo ubicar Y sub P porque generalmente siempre se me exige que ubique lo que viene a ser la fuerza que está siendo ejercida sobre la superficie. Y para ubicar esa fuerza, debo recordar que la línea de acción de ella cruza a través del centro de presión y que la fuerza siempre se coloca perpendicular a la superficie, o sea que sería algo aproximadamente así. Y esta es la fuerza que está ejerciendo el aceite sobre la superficie. O sea que ahí tendría lo que viene a ser su magnitud y también tendría lo que viene a ser su ubicación. Un poquito largo el ejercicio, pero el planteamiento es el mismo de siempre.